El leasing es una figura que se utiliza tanto para la cesión de uso de vehículos como para la cesión de uso de inmuebles, porque tomar la decisión de comprar una oficina, nave industrial o local comercial no resulta sencillo. En este vídeo veremos qué es el leasing inmobiliario, sus ventajas, sus inconvenientes y cómo se constituye este ejemplo de contrato. ¿Qué es el leasing inmobiliario? El leasing inmobiliario es una forma de financiar una adquisición que supone un importante esfuerzo para la mayor parte de las empresas y autónomos. Así pues, es una modalidad de financiación a medio o largo plazo que se basa en un contrato de arrendamiento financiero. O por decirlo de otra manera, se trata de una fórmula de financiación que permite a los negocios hacerse con un inmueble sin necesidad de firmar una hipoteca. ¿Cómo funciona? En este tipo de contrato el arrendador cede al arrendatario el uso y disfrute del bien inmobiliario a cambio del pago de unas cuotas mensuales previamente pactadas en las que se incluyen los intereses. En este sentido, a la finalización del plazo estipulado en la duración del contrato de arrendamiento financiero y del abono de todas las cuotas periódicas, el arrendatario tendrá una opción de compra del bien o de devolverlo. En el caso de tomar la decisión de adquisición del inmueble, lo hará por un precio residual, es decir, la diferencia entre el precio original del inmueble y lo pagado por el arrendatario hasta ese momento. ¿Cómo se implementa? Una operación de arrendamiento financiero de tipo inmobiliario se suele articular de la siguiente forma. En primer lugar, se formaliza una escritura pública de compraventa del bien inmueble por parte del vendedor del mismo y la entidad del leasing. En segundo lugar, se formaliza una escritura de arrendamiento financiero por la cual la entidad de leasing cede a un usuario o arrendatario financiero el uso del bien a cambio del pago de unas cuotas mensuales. Además, el usuario tendrá un derecho de opción de compra sobre el bien, por lo que en el futuro podría formalizarse otra compraventa entre la entidad financiera y el usuario. ¿Cómo se articula el contrato? El contrato de leasing inmobiliario debería reflejar al menos la siguiente información. En el encabezado del contrato de leasing, como sucede en todos los contratos, figura el tipo de contrato que se firma, arrendamiento financiero con opción de compra sobre el inmueble. Esto es lo que debería poner, también la fecha de la formalización y el lugar de la formalización. Por otro lado, se deberá identificar a las partes. En esta parte del contrato de leasing inmobiliario se identifica a los intervinientes, por un lado a la entidad de leasing y por otro al usuario o arrendatario financiero del bien inmueble. Es necesario que se incluyan los nombres completos de los firmantes y los datos de las sociedades que intervienen, como pueden ser los datos de escritura de constitución de cada sociedad y de la escritura de nombramiento o apoderamiento de cada firmante. En el apartado expositivo es una parte del contrato en la que se explica por qué se firma el contrato. Luego ya vamos a las cláusulas. En el contrato puede haber tantas cláusulas como se desee, pero al menos debe incluir estas 4. El objeto. El objeto es el bien inmueble que va a ser arrendado y sobre el que el usuario tendrá una opción de compra. Así que esta cláusula se especifica en qué consiste el contrato, es decir, la cesión por parte de la entidad financiera a favor del arrendatario financiero del uso de un bien inmueble por un tiempo y con un precio pactados en el contrato. El precio, es decir, el importe de las cuotas que deberá abonar el arrendatario financiero de forma mensual. También deberá aparecer la duración del contrato. Los arrendamientos financieros de tipo inmobiliario tienen una duración mínima de 10 años durante los cuales el arrendatario financiero pagará las cuotas mensuales establecidas, de forma que al final del contrato quedará un valor residual del bien inmueble. La opción de compra es la facultad que se le otorga al arrendatario financiero de comprar el bien inmueble una vez que haya finalizado el contrato de leasing por el valor residual establecido en dicho contrato. Ventajas del leasing inmobiliario. La principal ventaja radica en que el leasing inmobiliario es una excelente opción para no tener que inmovilizar muchos recursos financieros en unas instalaciones, ya sean oficinas o naves industriales. Por otro lado, otra ventaja es que el precio se fija al inicio y no sufre variaciones a lo largo del tiempo. La tercera ventaja sería que tiene una estructura financiera personalizada, es decir, que se hace para cada cliente en particular. Por otro lado,
tiene ventajas fiscales, en cuanto a que se ahorra el pago de algunos impuestos que se deberían abonar en la compra, tampoco el IVA, que se abona mes a mes y no en un solo pago. Por otro lado, se puede financiar el importe íntegro del bien que se desea adquirir y no solamente una parte, lo que además permite una amortización fiscal acelerada. Desventajas del leasing inmobiliario. Por supuesto, el leasing inmobiliario también tiene sus inconvenientes. Los principales serían un mayor coste financiero de la deuda con relación a un crédito bancario normal. Por otro lado, esta es una modalidad de contrato que solo está disponible para empresas y no para particulares. Otra desventaja sería que solo se accede a la propiedad del bien una vez terminado el contrato de leasing. Y ya por último, pero no menos importante, si se cancela el contrato antes de lo pactado, se tiene que pagar una penalización.